Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy estamos otra vez en el Gran Canal, flotando en la góndola, en la canoa, en el aquataxi, en el vaporetto, en el tranchetto. Estamos junto a la Academia, que es como he titulado este episodio. Seguimos rumbo arriba, esa marcha acuática, rodeada de arte, rodeada de palacios increíbles y de templos y de iglesias y de todo lo que es el bullicio veneciano, juntamente con las gaviotas que muchas veces nos sobrevolarán por encima de nuestras cabezas y harán ese piar o ese graznido que tanto las caracteriza y que llena el silencio, por otra parte, silencio alto, que por otra parte reina en el cielo, en el cielo, en las alturas venecianas. Seguimos recorriendo y el otro día nos habíamos quedado, llevamos unos cuantos capítulos haciéndonos referencias a lo que es la mitología, la mitología griega y romana, y que muchas veces, como tenían nombres diferentes, nos movíamos a confusión, porque las historias no eran exactamente iguales, y estábamos el otro día en el campo de Marte, en el templo de Marte, para concretar más, donde vivía Cupido, que era lo del barberillo de Lavapiés, que tan buenos recuerdos a mis chisperos vecinos me suele traer muchas veces. Y hoy os voy a poner otra vez un poquito en Marte, en este dios latino, que era el Ares griego. Era el hijo de Zeus y de su esposa Hera, y fue el dios griego de la guerra. Era uno de los 12 dioses del Olimpio, y al contrario que la dotada e inteligente Atenea, que también dirigía los asuntos de la guerra, se trataba de un dios sin modales, violento, agresivo y sin ningún aspecto positivo para la humanidad. Incluso su padre dijo que le odiaba más que al resto de los dioses, y que la única razón para tolerarle era que fuese hijo suyo y de su esposa Hera. Ares no se casó, pero sí que tuvo muchas relaciones con extramatrimoniales de las parejas con las que yacían, porque los reyes también tenían una faceta que era muy humana, que era los dioses y las diosas, de sentirse atraídas por lo que era la pulsión humana, vamos a dejarlo ahí. Y su relación más famosa fue la que mantuvo con Afrodita, la diosa del amor y de la belleza, a través de la cual concibió a Armonía, que fue la esposa de Cadmio, y a los gemelos Demios, que era el temor, y Fobos, el miedo. Y ahí vienen las fobias de los hijos de Ares. Y la historia señala que Hefesto, el marido de Afrodita, advertido sobre el engaño al que estaba sometiéndole ésta, fabricó una red casi invisible para ponerla en el techo, y cuando Ares y Afrodita yacían sobre el lecho, quedaron atrapados y fueron humillados por todos los dioses. Ahora, para pillar a la gente se suele emplear más cotillear los móviles y todas esas cosas. No me voy a extender. Ares era adorado en la ciudad griega de Esparta, en la que todo se relacionaba de alguna manera con la guerra, pero también se le respetaba en Atenas, ciudad de la cultura, pues la colina en la que se situaba la alta corte de justicia ateniense se llamaba Aerófago, o colina de Ares, de ahí viene lo de Aerófago. De acuerdo con el mito, un hijo de Poseidón había violado a una mortal,
Álcipe en ese lugar, y Ares le castigó hasta la muerte, y allí mismo fue juzgado y absuelto por el Consejo de Dioses, motivo por el cual la colina llevó su nombre desde entonces. Ares apoyó a los troyanos durante el conflicto con Grecia, si bien su actuación en el campo de batalla fue discreta. El mortal Diomedes le hirió y le hizo huir, pero también fue derrotado después de enfrentarse a Atenea. El gran héroe Heracles Hércules no fue menos e hirió a Ares en alguna ocasión. Marte, ya hecho dios romano de la guerra, que era el equivalente, como os he dicho, a Ares, era mucho más significativo para los romanos, ya que era el padre de Rómulo y Remo, que fueron los fundadores de la ciudad. De hecho, fue parcialmente responsable del enorme éxito del nuevo imperio que se estableció gracias a sus ejércitos perfectamente organizados y su obsesión por la supremacía militar. Los romanos le dedicaron el Campus Martius, o Campo de Marte, en el corazón de la ciudad, y también el mes de marzo recibió su nombre en su honor. Ya hemos aprendido algo más de Ares, ya hemos aprendido algo más de Marte, de este dios por una parte griego y por otra parte romano, pero unificado en lo que es la historia mitológica. Y vamos otra vez al agua, a seguir subiendo por el Gran Canal. Ya estamos aproximándonos a la Academia y nos quedamos el último día en el Palazzo Benzón Foscolo. Algunos nombres parece que tienen nombres como de cuentos o de películas, pero así eran como se apellidaban las familias y los venecianos. Es un edificio del siglo XVIII basado en un edificio gótico de única y última planta noble. Fue levantado en 1897 y a pesar de la imitación de las formas sencillas de los arcos de medio punto ya existentes, la elevación es de menor calidad. Toda la fachada de yeso está sin decoraciones y entre los invitados del famoso salón de esta casa fue la condesa de María Querini Bianchon, se encontraba Lord Byron y Hugo Foscolo, y en la séptima década del siglo XIX fue comprada por el empresario escocés Alexander Malcolm, que también residía en Venecia, y en el piso noble se conservan algunos estucos y techos de distintas calidades. El siguiente palacio es el Palacio Barbaro a San Vidal. Es un complejo de dos edificios, y el primero de estilo gótico, el segundo de estilo barroco, y sobre todo que en lo que a la decoración se refiere, el complejo perteneció a la familia de los Bárbara y desde la segunda mitad del siglo XIX a la familia Curtis, que llegó a Venecia desde la ciudad americana de Boston. Sirvió durante un tiempo como base sociocultural de Estados Unidos, fue visitado por famosos coleccionistas de arte, escritores, artistas como Isabella Stewart Gardner, Henry James, John Singer Sargent, y es una de las casas patricias más interesantes del siglo XV, no solo por su arquitectura, sino también por la historia de los propietarios. Durante la República Veneciana y más allá de la República Veneciana. También es uno de esos edificios que se vendieron después de la caída de la República en 1797 en manos de especuladores, sin dudar antes de que se viniera todo abajo en lo que era la idea de lo que era la República Veneciana. Barbaro nació en una de las familias nobles venecianas más importantes. El fundador de la dinastía fue un soldado que participó ya en las cruzadas del siglo XII, y en 1465 el palacio fue comprado por Marco Barbaro, que asumió como fiscal de San Marcos el cargo más alto después del de Dogo,
y los últimos miembros de esta familia que vivían en el palacio y que estaban que estaban allí era el que daba nombre a la casa, y Matilda, que es su esposa. Y los cónyuges ya no tenían hijos, por lo que en 1858 se decidieron a vender el palacio. El palacio estuvo en manos de unos propietarios durante 30 años, pero luego ya también estas personas no tenían hijos. La mayoría de las obras de arte que había fueron destruidas o vendidas, y uno de los cuadros que era de este palacio es el Culto de la Familia, que lo pintó Giambattista Tiepolo y ahora está en el Museo Metropolitano de Nueva York. La familia Curtis, que fueron los siguientes propietarios del palacio, que fueron Francis Sanger Curtis y Ariana Brownlee, pertenecían a una familia de Boston cuyos antepasados eran de los que habían llegado de estos patanegras auténticos, patapavos, que llegaron allí en el Mayflower y mataron en el Thanksgiving el pavo de Acción de Gracias, y los padres de la mujer de Ariadne eran los propietarios de grandes extensiones de Virginia, donde ella había nacido y se había criado en Londres, y se casaron y se establecieron en Londres, pero una parte de la familia tenía una vena muy artista, y los Curtis abandonaron Boston en 1877 y llegaron a Venecia en 1880, donde ya pasarán la mayor parte de sus vidas. Después de viajar, vieron el palacio, lo compraron, y se inició una restauración completa para hacer una especie de museo, de colecciones que han potenciado los americanos y que conservan allí pues interesantes obras de arte, tanto de obras de pintores del siglo XVIII, XIX que trabajaron el tema veneciano, como antiguas partes que retienen todavía estucos maravillosos y lienzos de artistas como Sebastiano Ricci y Giovanni Battista Piazzetta, os estaba diciendo yo de Sebastiano. Sebastiano era Sebastiano Ricci. El siguiente palacio es el Palazzo Balbi-Barlier, también conocido como el Palazzo Balbier San Martini. Es un edificio en la ribera izquierda, entre el Palazzo Contarini del Zafio y el Palazzo Loredanzini de Campo di San Pio. Está construido inicialmente en estilo gótico, fue reemplazado por un edificio más moderno en el siglo XVII y en 1828 se enriqueció con la construcción del parque adyacente, ubicado donde una vez estuvo el ruinoso Palazzo Paradiso, y actualmente está dividido en varias propiedades y también albergan una galería de arte. La fachada tripartita del palacio fue construida en el siglo XVII, se caracteriza por la presencia de dos edificios peculiares que se proyectan cronológicamente hacia atrás de una piedra de Istria con muros internos curvados hacia el portal del agua, formando por tres aberturas, y que albergan terrazas enfrentadas anómalas en el Gran Canal. En las plantas superiores encontramos dos ventanas de 4 luces y 4 pares de ventanas de una luz. Internamente se caracteriza por un patio con un pozo sobre el que se abre una ventana de 4 lancetas y una serliana compuesta de tres vanos. Y en la fachada posterior hay un gigantesco portal barroco de tierra decorado con un imponente escudo de armas. En la ribera derecha tenemos el Palazzo Cavalli Franchetti. Palazzo Cavalli Franchetti, o simplemente Palazzo Franchetti, es un edificio ubicado en San Marcos, cerca ya del puente de la Academia, que es hacia donde nos dirigimos,
y se extiende hacia la parte trasera en el campo de San Estéfano, cerca de la iglesia de San Vidal. La iglesia de San Vidal es donde se dan unos de los mejores conciertos que podíais escuchar de música de Vivaldi. En directo siempre, ahí no hay grabaciones ni playback. Acceso al patio desde el campo de San Estéfano. Desde 1999 ha pertenecido al Instituto Veneciano de Ciencias, Letras y Artes, que alberga frecuentes eventos culturales y de exposiciones. Fue construido en la segunda mitad del siglo XV en estilo gótico por el arquitecto Marcellus, y más tarde también vivieron aquí Giussoni y Cavalli. Y en 1847 fue cedido al joven archiduque Federico Ferdinando de Habsburgo-Taschen, comandante superior de la Armada Imperial. Federico elimina las antiguas divisiones entre las partes de Cavalli y Giussoni y se reunifica la unidad de construcción. Además, en lo que respecta a los interiores del edificio, inicia una importante obra de modernización funcional. A lo largo del siglo XIX pasó a Enrique, conde de Chambrón, quien confió una primera renovación al arquitecto Giovanni Battista Meduna. Meduna, bajo la atenta supervisión de los administradores de la corte, no solo traerá una serie masiva de transformaciones al palacio, sino que rediseñará en cierto modo las razones y lógica, convirtiéndolo en uno de los emblemas del siglo XIX veneciano. En 1878 fue comprada por el barón Raimondo Franchetti, padre de Alberto el compositor y de Giorgio, de Alberto Franchetti y de Giorgio el impulsor de la recuperación de Ca' d'Oro, que visitaremos, y los Franchetti iniciaron restauraciones radicales ideadas por Camillo Boito, tanto en una gran parte del edificio que se podría hablar ya de una construcción neogótica. En septiembre de 1922, la viuda Sara Luisa de Rothschild cedió el edificio al Instituto Federal de Crédito para el Resurgimiento delle Venezie, que pasaba a una fase de obras y adaptaciones funcionales. Se construye una nueva escalera con ascensor y se derivan varios ramales de escaleras internas, reformado con materiales de Fortuny y muebles de estilo, no siempre muy al gusto, y los balcones metálicos se han adaptado a las nuevas necesidades de las oficinas que tiene dentro. Esta fase de la obra tuvo su intervención más impactante y significativa en la disposición del segundo piso noble, con la creación de un inmenso gabinete Wasier para el casillero central. Se trata de una magistral librería y estantería neogótica que es de sorprendente calidad y efecto, y está servida por un piso superior por dos escaleras de caracol dispuestas espectacularmente en una de las cabeceras de la sala. Es un notable ejemplo de arquitectura gótica, uno de los más prestigiosos de los ubicados en la ciudad de La Laguna, y la fachada data del siglo XV, sin embargo, ha sido fuertemente restaurada, siguiendo los cánones de la Venecia neogótica. Y los aparatos decorativos externos, de hecho, lejos de la simplicidad formal típica en otros muchos, pues se complica en los edificios de lo que es el gótico verdadero histórico veneciano. En particular, las ventanas de 5 luces de las dos plantas nobles que denotan esta tipicidad y caracterizada por calados característicos similares a los al Palazzo Pisani Moretta. El de la primera planta noble se caracteriza por arcos entrelazados decorados por cuadrilobios elevados en comparación con la disposición tradicional que los ve cerca del capitel, y por un balcón saliente central. El del segundo piso noble, en cambio, que tiene cuadrilobios colocados en el vértice y en el arco y no tiene balcón. Esta composición fue flanqueada
por numerosos huecos similares al diseño de las ventanas de 5 luces, y las excepciones son las ventanas de una sola lanceta en el segundo piso, que son ojivas, y el portal del agua. La fachada lateral, que insiste y se asoma a un gran jardín, ofrece en cambio un diseño más sólido, caracterizado por una serie de ventanas de una sola luz por piso, y esta relativa simplicidad se pierde, sin embargo, en el frente trasero, que sigue al frente, incluso agrega grandes ventanales en la planta baja. La planta del edificio, por su complejidad, sigue el esquema típico del palacio veneciano. Se caracteriza por un portego central, flanqueado por habitaciones más pequeñas, y el edificio tiene 2 escaleras internas que miran de manera espectacular a un vasto atrio, iluminado por una ventana de 4 luces. Una de las 2 es la famosa escalera diseñada por Boito y ubicado en un cuerpo trasero alargado, separado del edificio principal, con la ayuda del constructor Matej y del ingeniero Matecci, quienes crearon una arquitectura profundamente cambiada gracias a pinturas ornamentales, mármol tallado, hierro fundido y forjado, piedras trabajadas, lámparas y muebles de estilo ecléctico, que denuncian una dudosa elección historicista acorde con las exigencias de la época. Y la estructura termina con un alerón trasero que presenta habitaciones y huecos en sucesión. El siguiente palacio que visitamos es el Palazzo Brandolin Rota. Tiene vistas al Gran Canal, está casi ya enfrente de la Galería de la Academia y del Palazzo Contarini Polignac, y fue construido en el siglo XVII con solo 2 pisos, y a mediados del siglo XVIII su estructura alcanzó su tamaño actual. Fue adquirida en la segunda mitad del siglo XIX por el noble Franz Edler von Hruska y actualmente es propiedad de la familia Brandolini Rota. En el siglo XIX se adaptó para albergar el Hotel Universo, convirtiéndose brevemente en la casa de la famosa soprano Toti Dal Monte, y en tiempos más recientes el edificio ha albergado la Union Society Club, uno de los últimos clubes de caballeros de Italia, y actualmente el palacio ha vuelto a ser una vivienda particular. El Palazzo Brandolin Rota es un edificio de 3 pisos, con un entrepiso entre la planta baja y el primer piso noble. La fachada del canal es sencilla, con un portón redondeado sobre el agua en el centro. Los 2 pisos nobles de diferentes épocas, pero sustancialmente iguales. Cada uno tiene 9 aberturas redondas, con las 5 centrales unidas para formar una pentáfora. Cabe destacar la presencia de balaustradas que afectan a todas las aberturas del primer piso y del segundo solo a la pentáfora, que en correspondencia con la que el edificio tiene una parte de fachada alzada y 2 aguas, con 2 ventanas cuadradas con el parteluz. Y ya llegamos al famoso puente de la Academia, que es el puente más meridional de los 4 que cruzan el Gran Canal de Venecia. ¿Cuáles son estos 4 fantásticos? El puente de Gliscalzi, construido incluso como puente de ferroviaria por la proximidad del tren, el novísimo puente de la Constituzione, la obra de Santiago Calatrava tan discutido del 2007, el celebérrimo puente de Rialto y el que estamos ahora, que es el puente de la Academia. El puente de la Academia tuvo un predecesor. En la primera centuria se unió al Campello de San Vival y al Campo de la Caridad, y fue un puente de hierro construido en el siglo XIX según el diseño de Alfred Neville, y se culmina con así la vieja aspiración de conectar estos 2 puntos por encima del Gran Canal, una idea que había empezado
a barajarse en el siglo XV y tardaron unos cuantos años en poder llevar a cabo. El puente cruza el canal, en la actualidad recibe el nombre de las galerías de la Academia, Galería de la Academia, junto a las que se encuentra. Y nada tiene que ver con el proyecto de Neville, ya que fue demolido durante la primera mitad del siglo XIX. Justo al lado del puente de la Academia está la extiesa de Santa María de la Caridad, que es un edificio gótico del siglo XV, pero que también da al canal, que es ahora conocida como la Academia. La antigua iglesia de Santa María de la Caridad fue un edificio religioso de la ciudad de Venecia, abandonado de culto, y parte de lo que era el convento de la Caridad, del complejo, en el que Andrea Palladio en 1560 elaboró un proyecto que quedó en gran parte inconcluso y que se ha incorporado a la galería de la Academia. La iglesia fue construida en el siglo XII en ese lugar con una madera más antigua, junto con el monasterio de los canónigos regulares, a quienes fue confiada la iglesia, la congregación de Santa María de Frogionaya, que estuvieron desde 1414 a 1445, y luego a San Juan de Letrán, padres lateranenses. Y gracias al apoyo del Papa veneciano Eugenio IV, a mediados del siglo XV, los religiosos pudieron reconstruirlo sobre una arquitectura de estilo gótico, utilizando para la obra al arquitecto Bartolomeo Bon. En el siglo XVI, Andrea Palladio inició importantes obras en el convento, pero en los siglos siguientes el conjunto fue perdiendo importancia paulatinamente, y en 1768 se suprimió la Orden de los Canónigos de Letrán, y en el año 1807 la iglesia y el convento, ya en decadencia, fueron asignados junto con la sede de la antigua Escola Grande para albergar la Academia de Bellas Artes. Las vistas de Canaletto muestran un importante conjunto de estilo gótico, con el cuerpo del edificio paralelo al Gran Canal, la fachada hacia el río de Santa María de la Caridad y los ábsides hacia el río de Santa Agnès. Ambos canales fueron enterrados en el siglo XIX y la parte superior de la fachada estaba decorada con agujas y pináculos también actualmente desaparecidos. La iglesia estaba flanqueada por un imponente campanario gótico con una alta aguja cónica sobre el tambor octogonal que se derrumbó en 1744. 3 años después del desafortunado debut de San Pietro Castello y pocos meses después de que comenzara la construcción del refectorio de San Giorgio el Mayor, Palladio tuvo otra oportunidad de trabajar con un cliente eclesiástico veneciano. De hecho, en marzo de 1561 se le pagó una maqueta para el convento de canónigos de Letrán en la zona de Santa María de la Caridad en Dorsoduro. Para los monjes, Palladio elaboró un proyecto grandioso, claramente inspirado en los estudios sobre la casa de los antiguos romanos, con un atrio de monumentales columnas compuestas y 2 patios separados por un refectorio. A partir de 1569, sin embargo, la ambiciosa obra marcó el ritmo de la construcción del claustro y del atrio. Este último fue destruido por un incendio en el año 1630. Para comprender el espléndido fragmento es necesario apoyarse con cierta cautela en las ilustraciones de los 4 libros de arquitectura publicados por Palladio en Venecia en 1570. El proyecto del convento de la Caridad, que impresionó profundamente a Giorgio Vasari cuando visitó Venecia en 1566, tuvo como puntos las reflexiones palladianas sobre los balnearios y sobre la antigua casa romana, diseñada y reconstruida por la edición de Vitruvio de 1556. La concepción de Palladio, la casa de los antiguos, de hecho, se recreaba como un término, una estructura organizada,
como un complejo monástico, o en menor grado de una residencia privada como un palazzo en Vicencia, algo realmente muy alejado de la realidad desorganizada de las antiguas residencias romanas. Esencialmente, 3 episodios arquitectónicos de este extraordinario proyecto han llegado hasta nuestros días: la escalera ovada vacía del medio, la sacristía de la iglesia modelada como un tablinium de la casa antigua y el gran muro del claustro con 3 órdenes superpuestos. Y hasta aquí nos quedamos en la academia para proseguir contándoos cosas de este grandioso recorrido que estamos haciendo. Hoy junto a la academia, hoy en Historia con Sentido, un día más, Juan Carlos González, encantado de haber podido contaros esta parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.